Bueno, es un privilegio para mí dirigiros la palabra en esta mañana, gloriosa no tanto por el tiempo nublado, sino por lo que representa para nosotros el día de Pascua, el día en que Jesús dejó una tumba vacía, como acontecimiento histórico, como el acontecimiento histórico por excelencia. Y me gustaría en esta mañana invitaros a entrar en lo que eso significa, el poder transformador que ese acontecimiento debe tener en nuestras vidas. La resurrección no implica tan solo que Jesús, el Espíritu de Jesús, resucitara en los corazones de sus discípulos, como algunos alegan. No significa tampoco restrictivamente que al creyente, al seguidor de Jesús, por muy mal que te vaya en la vida, puedes aguardar la esperanza de algún día lejano estar con Jesús en el cielo. Así no es como interpretaron los primeros seguidores de Jesús este acontecimiento, sino que lo interpretaron en clave universal. Dios había inaugurado el proceso de sanar y renovar todas las cosas. Dios, mediante este acontecimiento, inauguró la restauración del cosmos. Esto es lo que significa la resurrección. En esta mañana quisiera invitaros a pensar en cómo la resurrección nos ayuda a crecer en fe, esperanza y caridad. Cómo la resurrección debería ayudarte a crecer en fe, esperanza y caridad. Primero, la fe. Según los evangelios, Jesús de Nazaret hizo cosas realmente asombrosas. Por ejemplo, niños, ¿qué hizo Jesús? Que es asombroso. No sé, ¿qué es lo que más niños, no grandes? No mayores con corazón de... No, en serio, niños, ¿qué hizo Jesús? Algo asombroso. ¿Qué hizo a la tempestad? La calmó. ¿Sobre qué elemento anduvo Jesús? Curioso. Caminó sobre el agua, ¿verdad? ¿Qué hizo con Lázaro, que estaba muerto en una tumba durante 3 días? ¿Qué hizo con Lázaro? Que Sebastián predicó sobre esto. Lo levantó de los muertos, ¿verdad? Y además Jesús, curiosamente, se otorgó la autoridad de perdonar pecados, pero no pecados contra su propia persona, sino pecados per se. ¿Quién se atreve a otorgarse una autoridad de perdonar los pecados del mundo? Pero aquí la pregunta clave: ¿cómo sabes que es verdad? ¿Cómo sabes que tu fe, a fin de cuentas, no es el opio del pueblo, en el lenguaje de Marx? ¿Cómo sabes que tu fe no es autosugestión? Una medida paliativa para pasar por las penurias de esta vida. Según San Pablo, la respuesta es la resurrección, como el gran acontecimiento clavado en la historia. La resurrección. Escucha esto en las propias palabras de San Pablo. Por cuanto Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta es la apologética, esta es la defensa, esta es la prueba por excelencia de que no has creído una falacia, una fábula
es la resurrección como acontecimiento histórico. Entonces, cuando te bombardean de preguntas y con críticas y con dudas en el ámbito laboral, solo tenemos que responder, ¿en qué punto se divide la historia? En el año 0. ¿Y por qué? Por Cristo. ¿Y por qué? Porque resucitó de la muerte. Es por eso que decimos que estamos en el año 2024 después de Cristo. Entonces, deja que la resurrección, deja que meditar en la resurrección aliente, haga crecer tu fe. Tu fe tiene una base sólida, histórica, innegable. Es el acontecimiento más documentado de tiempos antiguos, la victoria de Jesús. Él dejó vacía la tumba. En segundo lugar, la resurrección nos ayuda a hacer crecer nuestra esperanza. Entendedme por un momento, cuando digo que las escrituras, o sea, este libro o esta compilación de libros, no es ante todo una enciclopedia. No es ante todo una enciclopedia. O sea, no es ante todo un libro al cual recurrir cuando tú tienes un problema y necesitas sabiduría, tienes un conflicto laboral y dices, a ver, ¿qué dice Dios en la Biblia? Y coges la Biblia como si fuera una enciclopedia, a ver, receta, cura, tal y cual. Lo es. Entendedme bien, la Biblia está llena de consejos, de sabiduría, para afrontar cualquier tipo de situación, lo es. Pero ante todo, la Biblia es una historia. Es una historia contada. Y si pierdes de vista que la Biblia es una historia, puedes perder de vista las grandes líneas, o sea, la verdad que la Biblia te quiere transmitir. Me voy a explicar. De niños, yo creo que muchos de nosotros llegamos a amar los cuentos de hadas. Yo al menos. El niño nace con un espíritu invencible de curiosidad y de fe, de hecho. Entonces, cuando le explicas a un niño un cuento, se lo medio cree. Es más, todos nosotros aquí llegamos a creer algunos de los cuentos de hadas. Al principio creíamos que Papá Noel nos traía regalos y creíamos que el ratoncito Pérez o la hada de los dientes nos cambiaba el diente por una moneda, ¿verdad? Es más, me atrevo a decir lo siguiente. El ser humano de fábrica está preconfigurado para creer que su historia y también la historia de toda la humanidad es, a fin de cuentas, un cuento de hadas, en el sentido de que tiene que acabar bien. El bien tiene que triunfar sobre el mal. ¿Por qué sospechamos esto? Porque estamos preconfigurados para creerlo. Ahora, brevemente, quiero que pienses en la Biblia en clave cuento de hadas. La historia empieza, como empieza todo buen cuento de hadas, en una aldea idílica, Edén. Una aldea prevista de todo, sin ningún tipo de distorsión, sin ningún tipo de tensión. Y Dios, ¿qué hace en ese entorno, esa aldea idílica? Crea a diferentes criaturas, pero selecciona una de las criaturas, una sola, y en él sopla el aliento de vida para ser su guardián de la aldea. ¿Sí? Adán y Eva son su imagen, son sus representantes entre todas las demás criaturas. Y su cometido es guardar la aldea. Pero ¿qué pasa? Como la trama de todo buen cuento de hadas,
se ha de introducir tensión, conflicto, enemistad. ¿Y aparece quién? El villano. Aparece una serpiente astuta para sembrar cizaña en esta aldea idílica. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo la cosa así? ¿Y por qué sabemos y sospechamos que todo buen cuento de hadas tiene que tener esta trama, esta tensión? Porque Edén debe perderse y ser restaurado para alcanzar la plenitud de su gloria. La aldea de Edén, el mundo, debe perderse y ser restaurado para alcanzar la plenitud de su gloria, su apogeo. ¿Sí? Entonces, durante siglos se escuchan rumores sobre los planes del Creador de restaurar Edén, de un héroe que ha de venir a restaurar la paz en el reino, hasta que por fin llega el día y nace el Hijo del Rey, Hijo de María, Jesús. Pero la serpiente, siempre astuta, seduce a uno de los 12 amigos de Jesús para traicionarlo y entregarlo a las autoridades. Entonces Jesús queda clavado a una cruel instrumento de ejecución, la cruz, y desde la cruz, en el día más oscuro y más desesperanzador de la historia, exclama justo antes de morir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Viernes Santo, mis hermanos, es el día de mayor desesperanza aparente en toda nuestra historia humana. Pero ¿qué pasa? Escuchadme bien. La magia de Dios es más antigua que las malas artes de la serpiente. Y Cristo, como cual fénix, se levanta de la muerte a los 3 días y vence al pecado, y vence a la muerte, y vence a la serpiente. ¿Por qué? Porque el bien no puede triunfar sobre el mal. Y ningún cuento de hadas lo hace, ni en este tampoco. Entonces, mis hermanos, la vida a veces es difícil. Hay tramos en la vida y hay episodios en la vida que son difíciles. Pero ¿por qué la resurrección infunde esperanza? Porque tu vida y mi vida se entrelazan con esta gran historia, este gran cuento de hadas verdadero, y tal como este cuento de hadas verdadero acaba con un triunfo del bien sobre el mal, Pascua vence sobre Viernes Santo, tu vida, por difícil que está siendo en estos momentos, por muy Viernes Santo que sea, acabará en Pascua. Acabará en Pascua. ¿Por qué? Porque tu vida está entrelazada en esta historia. Y este es el gran cuento de hadas al cual todos los demás cuentos de hadas hacen eco. Porque este es el auténtico, este es el verdadero. Ten esperanza. Por último, fe, esperanza, amor. Muchos artistas pasan sus carreras reinventándose, ¿no? Para ser relevantes, para seguir triunfando, se reinventan. Y tú y yo, más o menos también, ¿no? Y eso es por eso que nos ponemos a régimen, es por eso que cada 1 de enero los gimnasios se vuelven a llenar de personas y nos planteamos muchas metas, ¿no? Ser ricos, tener más éxito, más amigos. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, estas metas nos saben a poco. Y empezamos a darnos cuenta de que lo que más valor tiene en la vida es el amor. Llegar a ser alguien sustantivo, alguien que sepa amar bien y dejarse amar. Es
curioso en ese sentido que Jesús, las primeras palabras registradas en el Evangelio de Marcos que salen de la boca de Jesús son estas: el tiempo se ha acercado, el reino de Dios ha llegado, arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. A bote pronto, esta palabra arrepentirse crea rechazo. Somos reacios a tener que arrepentirnos. No somos, a fin de cuentas, tan malos. Arrepentirse, que lo haga el político corrupto de turno. Pero yo os quiero sugerir que es la palabra, una de las palabras más esperanzadoras y sanadoras que jamás se ha pronunciado. ¿Por qué? Significa lo siguiente: con Dios siempre hay borrón y cuenta nueva. El arrepentimiento es: con Dios siempre hay un nuevo comienzo posible. Tú puedes cambiar. Tú puedes llegar a ser la versión de ti que anhelas ser, una persona que sepa amar de verdad. ¿Por qué digo esto y qué tiene que ver con la resurrección? Os voy a leer otro pasaje de San Pablo sobre el poder, sobre el dinamismo de este acontecimiento de la resurrección y lo que tiene que ver contigo. Dice San Pablo en Efesios, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y escucha esto: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, no sé si lo captas: fuerza, poder, dominio. ¿Cómo se emplea esta increíble fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y esta es la clave. Lo que Pablo está diciendo es que esta supereminente poder, fuerza, dominio que operó, que actuó en Cristo, resucitando de la muerte, ahora actúa en ti y en mí, levantándonos a una vida nueva, empoderándonos para tener una fe que se perfecciona en el amor. Entonces, la fe, la esperanza, la caridad, el amor, es la resurrección que da fuerza a nuestro anhelo a crecer en cada una de estas virtudes, a creer más profundamente, a esperar más profundamente y a de verdad ser hombres y mujeres que sepan amar bien. Que el Señor nos ayude a que la meditación en este día de Pascua, en el poder de la resurrección, nos dé crecimiento en estas áreas de fe, esperanza y amor. El Señor selle su santa palabra a tu corazón en esta mañana. Cristo ha resucitado. Una vez más, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. No lo ensayamos de antemano, pero nos salió bien la segunda vez.